Bien, estamos viendo durante estos jueves acerca de, hay cosas que nos impide el crecimiento espiritual. Recordemos que uno de los objetivos que tenemos que trazarnos como cristianos es crecer en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Así que en el camino se van a presentar muchas cosas, de repente obstáculos, para que no nos impida nuestro crecimiento. Pero más que las cosas externas, ¿no?, que muchas veces nos quieren impedir ser cristianos, que estemos creciendo en el Señor, por ejemplo, el tiempo, ¿no? A veces no me alcanza el tiempo, tengo que ir a la iglesia, no puedo llegar a tiempo y postergamos venir a la iglesia, que obviamente es un riesgo porque también puede hacer que nuestra vida espiritual no se desarrolle, ¿sí? Pero yo creo que más el tiempo, otras situaciones externas que podemos estar pasando en la vida, creo que también tiene que ver con uno mismo. Uno tiene que trazarse el objetivo de decir: yo deseo crecer en mi relación con Dios. Sí, es un deseo que tiene que surgir dentro de uno mismo. No podemos culpar a las cosas externas, ¿no? Yo no puedo crecer porque siempre ando en pleito, en discusión en casa. Eso no es justificable eso para decir yo no puedo crecer en mi relación con Dios. Si estuviese solo o sola en un cuarto, de seguro que podría desarrollarme mejor en mi vida cristiana. Mentira. Tampoco es cierto. Entonces son situaciones en las que nosotros no podemos culpar y decir por esto y por aquello es que no puedo crecer en mi relación con Dios. A veces el trabajo, uno dice no, pero por el trabajo no puedo. Usted no trabaja las 24 horas por si acaso. Entonces, creemos que es algo que tiene que surgir en nosotros. Un deseo profundo, un anhelo, debe ser intenso ese deseo. ¿Cuántos deseos se han apagado en el camino? Esta vez sí, voy a dar todo para el Señor. Se quedó en la nada. Pasó el tiempo y esta vez sí se quedó solamente en palabras, no en hechos. Y eso es lamentable en estos tiempos. Cuando la maldad crece, más debe ser nuestra intención de crecer. Más y más y más. Pero creo que nos debilitamos cada vez más. Eso es lo triste. Y culpamos tantas cosas que nos pasa alrededor, diciendo no puedo crecer. Así estuviese solo o sola, tampoco va a crecer. Porque para que crezca usted necesita estar rodeado de personas, por si acaso. ¿Usted ha visto personas crecer solas en la vida cristiana? ¿Ha visto personas crecer solas en su vida cristiana? ¿Solas? Pastor, yo sí. Yo soy la persona que he crecido sola en mi vida cristiana. ¿Sabe lo que yo le diría a esa persona? Mentirosa. Le diría mentiroso. Eso sería caer en la autosuficiencia. El otro punto que nos impide crecer espiritualmente, la autosuficiencia. Usted no puede crecer solo. No puede crecer sola. Si usted se aísla de las cosas del Señor y pretende estar bien con el Señor, miente. No es verdad.
No es verdad. Lo que usted dice no es verdad. Se está engañando a sí mismo. Nos volvemos autosuficiencia en muchos casos de nuestra vida. Y la autosuficiencia es un término utilizado para describir a una persona que no necesita de otros. Eso piensa el autosuficiente. Piensa que puede hacer las cosas o lograr cosas sin depender de otros. Autosuficiente. ¿Qué le dice a usted esa frase cuando dice eres todo lo que necesitas? ¿Qué le dice a usted? ¿Cuál es el mensaje que le dice a usted? Que no necesitas de los demás. Eres tú y nadie más. Ese es el mensaje de este mundo. El círculo del feminismo, ¿qué dice? Tú puedes. Mujer, tú puedes lograr a escalas mayores en la vida. Tú y nadie más. No necesitas depender de nadie para crecer. Mujer, mire el movimiento feminista. Parece una buena idea, ¿no es cierto? Pero ¿a quién lo ha dejado de lado? A Dios. A Dios. Había una versión que, lo voy a leer esta versión, la verdad que me interesó. Era una mujer que rápidamente había escalado a la cima del mundo empresarial. Esta mujer dijo lo siguiente, escuche, dice, no necesito a nadie más que yo. No dependo de nadie más sino de mí misma. Aprendí que principalmente me cuido a mí misma y no espero nada de otros. Ella dijo esto. Aunque ella no lo reconoce, pero está en graves problemas porque ella es una mujer autosuficiente. Cuando pienso en esto, yo digo, esta mujer está ciega. Porque ella no se hizo a sí misma, no llegó donde está por sí sola. Me pregunto, ¿acaso no hay nada que aprender de otros? ¿Sí o no? Esta mujer, para llegar a esa escala de nivel empresarial que creció, ¿necesitó de otros o no? ¿Necesitó de supervisores o no? ¿Necesitó de consejeros o no? Claro que sí. Claro que sí. Dependía, pero la autosuficiencia obviamente es sinónimo de orgullo, de soberbia. Necesitamos los consejos de otro, de recibir consejos de otro. Todos necesitamos de alguien en la vida. Todos. Escuché decir a alguien, y la verdad que es lamentable, todo le dices al pastor. Todo le dices al pastor. ¿Qué? ¿No puedes tú hacerlas solo o sola las cosas? ¿Está bien lo que esa forma de decir? No. Porque al final, cuando llegan al pastor o a los pastores del Señor, dirán, pastor, pero yo no lo sabía, ¿cómo hubiese querido recibir este consejo antes que haga lo que hice? Su autosuficiencia los llevó al fracaso. Pregunto, ¿acaso no hay nada que seguir aprendiendo de Dios? Sí, claro que sí. Vamos a ver a Santiago capítulo 4, a partir del versículo 13, y aquí vemos un cuadro de la autosuficiencia. Dice, a ver, atentos,
Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Acá la palabra traficar es negociar. No es traficar de hacer cosas malas, ¿no? Sino es de negociar, de comercializar algo. Dice, traficaremos y ganaremos. Ahora, pregunto, ¿está mal lo que está diciendo aquí el versículo 13? Bueno, en realidad esta persona se está proyectando, ¿no es cierto? Se está proyectando, porque yo creo que es importante que todos nos proyectemos, ¿no? Planifiquemos para algo mejor en el tiempo. Eso no es malo, la proyección o la planificación para lograr algo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Vamos a ir avanzando. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, ahí viene el punto. En lugar de lo cual deberíais decir, ¿qué cosa? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. ¿Eso qué indica? Dependencia. ¿O no? ¿De quién estoy dependiendo? De Dios. Estoy dependiendo de la vida que Dios me da, porque obviamente si Dios me la quita, pues ya no hay proyecto, ya no hay plan, ya no hay nada, se trunca. Eso es dependencia. ¿El antónimo qué es de dependencia? Independencia. Qué bueno, está bien. Lo han puesto la in nada más, ¿no es cierto? Muy inteligentes son mis hermanos. Independencia, claro que sí. Independencia es sinónimo de autosuficiencia. Claro que sí. Entonces no podemos vivir la vida o actuar en la vida independientemente de Dios. Dios debe ser el centro de toda nuestra vida. Voy a hacer esto. ¿Con quién consulto? Con Dios. Dios, porque Dios es el centro de nuestras vidas. Si el Señor quiere, y eso es importante decir, si el Señor quiere, claro, porque si el Señor no quiere, me enojaré. Luego que yo ya hablé con Dios, si no resulta, me enojaré con Dios. No debería enojarme, ¿no? El problema es que muchas personas y muchos creyentes nos enojamos con Dios porque queremos alcanzar algo en la vida sin haber hablado con Él, sin haber dependido de Él. Y nos enojamos, nos fastidiamos porque no nos sentimos contentos por lo que no hemos logrado alcanzar. Si tan solo nosotros viviésemos dependiendo de Dios en la vida, consultándole a Él, hablando con Él, depositando toda nuestra confianza en Él, si se da o no se da lo que yo he planificado, sabré que como ya hablé con Dios, ya confié en Él. Si Él no lo permitió, entonces estoy seguro que habrá otra puerta mejor. Habrá otro trabajo mejor. Y dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces este es un cuadro de la autosuficiencia. Otro cuadro de autosuficiencia, otro cuadro, ¿no?, que me indica la autosuficiencia es la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es este joven, pues él quiere su independencia. Él quiere hacer las cosas sin necesidad de la intervención de su padre. Déjame que yo sé lo que hago. Me incomoda tu comentario. Autosuficientes. Muchas veces el consejo de un padre puede ayudar mucho y de una madre
pueda ayudar mucho. Porque muchas cosas pasamos en la vida, ¿no es cierto? Muchos golpes hemos pasado en la vida, muchas dificultades. Y sabemos lo que puede suceder si el hijo o la hija también va por ese mismo camino que nosotros antes equivocadamente fuimos. ¿Y cómo le fue al hijo? Mal. Mire, cuando un joven busca la independencia, la verdad que toma malas decisiones. Cuando cree no necesitar de nadie a su alrededor, y menos de sus progenitores, téngalo por seguro que empezará a hacer cosas que no son agradables. Conozco de esto de muchos casos, hermanos, así que por eso siempre les aconsejo a los jóvenes: no salgan de sus casas, no sino hasta que van a formar una familia. Hace unos días estuve con una familia. Ellos recién han entregado su vida a Cristo. Y este padre de familia sufre porque dejó que sus hijos se independizaran siendo jóvenes. Conoció a una mujer, se embarazó la chica y la chica la abandonó con el niño. Lo dejó a poder del hijo. Un joven criando una criatura, porque la mamá se fue. Él sufre. Y le di un consejo a él, obviamente bíblico, y él está orando por su hijo para que regrese. Tiene otro hijo que también se fue de su casa, un menor todavía. Los hijos tienen que regresar si se han ido de casa, siendo solteros. Yo agradezco, ¿verdad?, a Dios, hermanos, y me siento muy agradecido a Dios por aquellos hijos que regresaron a sus casas. Hicieron lo correcto, hermanos. ¿Sí? Entonces, la autosuficiencia también es parte de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes: no te metas en mi vida, sé lo que hago, ¿no? Pero obviamente son pensamientos equivocados. Y fíjese lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ¿qué es el pámpano? La rama, sí, esa es la rama, ya está bien. Vamos a leerlo así mejor, rama, para no confundirnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A ver, toda rama, versículo 2, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no? Eso de limpiar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se tiene un nombre? Podar, ¿no? Eso es, gracias, hermanito. Ya, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, esto me habla de que como cristiano yo no puedo vivir independientemente de Dios. No puedo hacer esto en mi vida. ¿Sí?
Dice, yo soy la vid, versículo 5, yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él. O sea, quiere decir que la rama tiene que estar unida a la vid, ¿no es cierto? Porque la rama por sí solo o por sí sola no tiene vida propia. No tiene vida propia, por sí solo, por sí sola. Para que tenga vida propia, necesita estar unida a la vid. Se corta, ya no sirve. Una rama independiente no sirve, es una rama que se va a debilitar. Se va a debilitar y va a ir secándose. Cuando la rama es independiente de la vid, se seca. No tiene valor alguno. Ya no tiene valor. Así ocurre también con los creyentes. Toda su vida, toda su fuerza, todo su vigor y su valor se encuentran solo en unión ¿con quién? Con Cristo, con Jesús. Y por lo tanto, separados de Cristo, seremos incapaces de llevar algún fruto digno de Dios. Seríamos incapaces. No podemos ser autosuficientes en la vida, independientemente de los demás, ¿no? Tratando de creer que yo no dependo de nadie, dependo de mí misma, cuando realmente siempre vamos a tener que depender de otros, de la ayuda de otros. Algún día será. Alguien dijo, cuando se trata de morir, ninguno somos autosuficientes, dependemos de Dios. Cuando se trata de morir, ninguno somos autosuficientes, dependemos de Dios. Ahora sí, ¿entienden lo que se dice? Claro, porque aún cuando alguien no quiso depender de nadie, estando próximo a la muerte, levantará su mirada para pedir una manito a Dios. Algún día todos dependeremos de Dios. Entonces, fíjese, para crecer espiritualmente, la autosuficiencia no vale, sino la dependencia total. Un cristiano que vive aislado, un cristiano que vive sin tener una relación y una comunión con su iglesia o con los hermanos en Cristo, es un autosuficiente. Porque Jesús nos enseñó que el cristiano tiene que estar en comunión con todos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 10, versículo 16? ¿Qué dice? Abran su Biblia, ¿qué dice? 10, 16. A ver, ¿alguien lo lee? Así es. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también otra vez y oirán mi voz y habrá ¿qué cosa? Un rebaño. Y en un rebaño hay solamente una oveja. Hay muchas ovejas. Dios nos formó en comunidad. ¿Ah? Redil es el rebaño, hermanita. Es el rebaño. Así nos formó Dios para ser parte de una comunidad. Recuerden eso. Cuando Jesús vio que faltaba una oveja, ¿qué hizo el Señor? Se fue, ¿no es cierto? Se fue a buscarla para integrarla de nuevo a la comunidad del rebaño de las demás ovejas. Para integrarla. Porque obviamente una oveja que está solo o sola, está luchando solo, está luchando sola. Y obviamente sufre en el camino y va a sufrir, de hecho que va a sufrir. Aunque trate de disimular o aparentar estar bien, pero en el fondo no está bien. La oveja tiene que estar
en comunidad, recuerde eso, en su rebaño. Para eso Jesús. ¿Por qué cree que no dice ovejas el Señor? ¿Por qué no dice ovejas? Porque somos indefensos, porque somos débiles. Porque la oveja, obviamente es humilde, es tierna, pero también la oveja se deja, ¿qué cosa? Llevar. La oveja es dependiente. Es dependiente, rápido va y busca estar con los mismos de su género, pues, ¿no? Busca rápido. Y cuando está sola, ¿qué hace la oveja? Empieza a bailar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿para qué? Para buscar a los demás de su grupo, ¿no? Entonces, así es la ovejita, ¿no? Entonces, dependiente, la oveja es dependiente. Para eso nos dijo el Señor que somos ovejas. Sí, hermano, entonces, y eso tenemos que entender, hermanos míos. Entonces, hay que tener cuidado con la autosuficiencia. Bien, quiero ir terminando con Salmos capítulo 42, versículo 2. Salmos capítulo 42, versículo 1 y 2. Observo este versículo, me doy cuenta que un creyente, un cristiano, tiene que desear profundamente como este siervo. ¿Sí? Porque dice acá, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma, así clama por ti, oh Dios. Es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda apasionada, es una búsqueda intensa, diría yo. O sea, se desvive, ¿no es cierto? Para Dios, ¿sí? Entonces, haber perdido ese deseo, creo yo que es un peligro, porque estamos a un paso de la autosuficiencia. Tenemos que volver a este deseo como este siervo, ¿no? Que brama, dice, por las corrientes de las aguas. Entonces, que no se pierda ese deseo intenso, ese anhelo fuerte por el Señor. Vivir para el Señor, trabajar para el Señor, ¿sí? Servir a Dios en el camino de nuestra vida, servirle, estar comprometidos con Él. Eso es vivir lejos de la autosuficiencia. Eso es vivir, ¿sí? Rechazando la autosuficiencia, la independencia nuestra. Es depender absolutamente de Dios. Entonces no tenemos que perder este deseo como este siervo o como este salmista que clama a Dios. Miren, hermanos, el mundo dice bien claro. Miren, fíjense, hasta el mundo dice hechos y no palabras. Hechos y no palabras. ¿No es cierto? Claro que sí. Si vamos a comprometernos con el Señor, que sea con los hechos y en verdad, dijo el Señor. Y en verdad, sinceramente y honestamente. Cuando nosotros ya no tenemos ese deseo profundo por las cosas del Señor, la verdad, empezamos a tomar actitudes que tienen que ver con la autosuficiencia. Yo puedo esto hacer solo, yo puedo hacer esto sola. Y la verdad, muchos cristianos se han estancado. Yo quiero ser honesto, hermano. Yo no desearía solamente cristianos sentados. Yo quiero desearía cristianos que pongan su mano en el arado, que estén en el arado ahí poniendo, trabajando para el Señor. Eso es vivir dependiendo siempre del Señor, hermano. Dependiendo siempre del Señor. Cuando usted quita sus manos del arado, entonces déjeme decirle que se está volviendo autosuficiente. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Me quedo aquí. La próxima semana continuamos. Así que tenemos 3 puntos aquí que es un peligro para nuestro crecimiento espiritual. Número 1, el apego al mundo. 2, centrado en uno mismo. Y 3, la autosuficiencia.